Hola hermanos de la iglesia en Espeleta, les mando un saludo y un abrazo grande y bueno, quiero darles muchas gracias por permitirme compartir en esta mañana una porción de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad me gustaría hablarles sobre un pasaje muy conocido y un relato muy conocido por cada uno de nosotros, seguro, que es la historia o el relato del ciego Bartimeo, y que lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46, que dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Qué hermoso relato. A mí me gustaría hablar de algunas enseñanzas que podemos encontrar en este pasaje. Seguramente podríamos encontrar muchísimas enseñanzas, pero yo quiero enfocarme solamente en algunos aspectos que nos puede enseñar este pasaje. Lo primero que a mí me llama la atención de este relato es que sabemos que Jesús sanó a muchos ciegos. De hecho, los evangelios nos relata que Jesús continuamente sanaba a mucha cantidad de enfermos, entre ellos había muchos ciegos. Pero a mí lo que me llama la atención es que por alguna razón el Espíritu Santo de Dios quiso que el relato de Bartimeo lo supiéramos y fuera escrito en los evangelios. Por alguna razón el Espíritu Santo entendió que este relato debía ser conocido por nosotros, porque podríamos tener muchas enseñanzas de este relato. Y esto me hace recordar también algo que encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 4, cuando se nos habla de la descendencia de Judá. Y en ese relato de la descendencia de Judá nos habla de un personaje que se llamaba Jabe. Justamente lo tenemos en el capítulo 4, verso 9. Y lo interesante es que mientras va relatando simplemente la descendencia de los hijos de Judá, es como que de pronto para sobre Jabe y hace una pausa. Y no relata solamente quién era la descendencia de Jabe, sino que nos dice: Jabe era un hombre más ilustre que todos sus hermanos. Y nos relata de la oración de Jabe, que le pide a Dios que bendiga su vida, le pide a Dios que restaure su vida. Encontramos ahí esa oración tan conocida de Jabes, que podríamos leerla. Y después, una vez que termina de hablar de Jabes, Crónica sigue exactamente de la misma manera con el relato de la descendencia. Pero es interesante, ¿no? Como que el Espíritu Santo relataba la descendencia de cada uno, pero cuando llegó a Jabe se detuvo y dijo: pero Jabe era más ilustre que sus hermanos. Y relata algunas características y las cosas, la oración que hizo Jabe a Dios. Y entiendo que el Espíritu Santo de Dios hizo lo mismo con el relato de Bartimeo. Había muchos ciegos,
Pero dijo, el caso de Bartimeo tiene que estar escrito y tiene que estar conocido. Y creo que, como le dije recién al principio, podemos encontrar muchas enseñanzas en estos pocos pasajes. Lo primero que yo puedo ver en este relato es que donde está Jesús, las cosas cambian. Porque nos dice la palabra que Jesús pasó por Jericó y iba rumbo a Jerusalén. Y si nosotros estudiamos la historia de Jericó en Josué capítulo 6, verso 26, nos vamos a encontrar con que Josué proclamó una maldición sobre la ciudad de Jericó. Y cuando leemos y estudiamos un poco sobre la historia de Jericó, nos encontramos que esta maldición que pronunció Josué, la que decía que no se tenía que edificar y prácticamente la maldijo, ciertamente se cumplió, porque encontramos en ella desgracia tras desgracias, muerte y desolación. Pero ahora nos encontramos con que Jesús va a Jericó y se encuentra con un ciego Bartimeo. Y esto lo que primero nos enseña es que donde está Jesús, la maldición termina y la bendición llega. Esto nos enseña que donde está Jesús, las cosas cambian. Donde había muerte, hay vida. Recuerdo una vez de un predicador muy conocido que dijo algo gracioso. Dijo, donde está Jesús, no puede haber un velorio. Es más, cada vez que Jesús iba a un velorio, siempre lo interrumpía. Porque ciertamente, donde está Jesús, donde había muerte, solo puede haber vida. Donde había tristeza, solo puede haber gozo. Donde había maldición, solo puede haber bendición. Y esto es lo que me sorprende, ¿no? De que este lugar donde había sido maldecido por un hombre, llega Jesús y lo que provoca es bendición. La maldición se había terminado y viene la bendición. Y esto es tan importante para nuestras vidas, hermanos, porque el Señor nos ha hecho libre de todo tipo de maldición. Y esto es tan importante porque uno a veces escucha hablar tanto en este tiempo sobre las maldiciones generacionales, aún con respecto a los hijos de Dios. De hecho, yo una vez escuché el caso de un conocido muy allegado a mí que estuvo en uno de estos encuentros, en estos retiros tan secretos y medio turbios, y me contaba que en ese lugar lo que se hacía era que las personas empezaran a recordar las cosas de su pasado, las cosas de su niñez, de su juventud, y todos los pecados y todas las cosas que habían hecho. Hermanos, cuando la palabra de Dios, y eran creyentes estos hombres que habían ido, estas mujeres y estos hombres que habían ido a este retiro, pero así todo, les hacían recordar todo su pasado para que pudieran traerlo a la luz y volver a pedir perdón por todos esos pecados. Hermanos, esto es muy contrario a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros nos arrepentimos, Él echa nuestros pecados al fondo del mar. Y la palabra de Dios nos dice que para los que estamos en Cristo, que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que he aquí son todas hechas nuevas. Y lo que otra cosa que me contaba esta persona es que no solamente hacían hacerle esto, sino que les hacían escribir todos esos pecados en papeles y que después en esos papeles lo metían en una fogata como que los pecados habían sido quemados. Hermano, la palabra de Dios dice que nuestros pecados no fueron quemados, nuestros pecados fueron borrados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. De hecho, Hebreos nos dice que sin sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Y la palabra de Dios nos dice claramente que no hemos sido
lavados, no hemos sido comprados a precio de oro ni de plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Así que cuando Jesús viene, nos libra de toda esa maldición. De hecho, Colosenses nos dice que Él clavó en la cruz de Calvario el acta que nos era contraria. Todas aquellas cosas que nos eran contrarias, Él la clavó en la cruz del Calvario. No clavó los mandamientos, no clavó la ley como algunos sostienen, porque Pablo nos dice que la ley es buena y santa. No es los mandamientos que Él clavó, Él dice que clavó el decreto que nos era contrario. Todos aquellos pecados y maldiciones que nos eran contrarias, Él la clavó en la cruz del Calvario. Y lo primero que nos enseña, quiero este pasaje, es que donde está Jesús hay libertad, las cosas cambian, hay vida, hay salud, hay alegría, hay bendición. Otro tema que puedo ver en este pasaje es, hermanos, qué importante y cuán necesario es que hablemos de Jesús. Qué necesario que es prediquemos en este tiempo la palabra de Dios, que proclamemos el Evangelio de Jesucristo. Bartimeo era la primera vez que se encontraba tan cerca con Jesús, pero muy probablemente Bartimeo había escuchado de Jesús. Seguramente él había escuchado de los milagros de Jesús. Seguramente él había escuchado de las palabras de Jesús. Seguramente él había escuchado de cómo él enfrentaba a los religiosos y cómo los confrontaba. Y lo que provocó al oír continuamente de Jesús, ¿qué fue lo que provocó en su vida? Lo que provocó en su vida fue fe. Fue que empezó a creer en este hombre, en esta persona que le estaban hablando. Y cuando llegó el momento en que Jesús se presentó y estuvo cerca, la fe ya había actuado en la vida de Bartimeo. Hermanos, qué importante es que prediquemos el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Que podamos proclamar a Jesucristo, hablar de Jesucristo, no hablar de una religión, hablar del Evangelio vivo y verdadero y levantar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo que yo puedo ver y encontrar como enseñanza en este pasaje es la actitud de Bartimeo. Porque lo primero que Bartimeo empezó a proclamar y a clamar apenas escuchó que Jesús estaba pasando por ahí fue: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra de Dios que empezó a gritarlo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y creo que aquí Bartimeo nos enseña 3 principios de la oración, hermanos. Lo primero que Bartimeo nos enseña es que cuando nos acercamos a nuestro Dios, tenemos que acercarnos en humildad. Lo primero que hizo Bartimeo es acercarse en humildad y clamar en humildad. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender, que nosotros cuando nos acercamos a Dios, cuando clamamos a Dios, tenemos que saber que nos tenemos que acercar en humildad. Por eso a mí me gusta ese pasaje tan conocido en Isaías capítulo 66, que nos dice: yo hice los cielos, hice la tierra, y la tierra es el estrado de mis pies. O sea, Dios está diciendo: yo soy muy, muy, muy grande. Pero después continúa diciendo: pero miraré a aquel que es pobre y que es humilde y que tiembla a mi palabra. ¡Qué gran verdad! Dios dice que resiste a los soberbios, pero que atiende al humilde. Y este es el primer principio que entendió Bartimeo. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos en humildad y en humillación para que Dios pueda escuchar nuestra oración. En segundo lugar, lo que Bartimeo empezó a decir es: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí encontramos otro principio para acercarnos a Dios.
Fíjense que él apeló a la misericordia de Dios. No apeló a sus credenciales, no apeló a sus méritos, sino que apeló a la misericordia de Dios. Y hermanos, este es también otro principio que tenemos que tener muy en cuenta cuando nos acercamos a Dios. Poder acercarnos a Dios confiados de su misericordia y no confiados de los méritos que nosotros podamos tener para acercarnos a Él, porque evidentemente no podremos acercarnos nunca ante el trono de Dios con nuestros méritos, porque no hay méritos en nosotros para poder acercarnos, solo los méritos de Cristo Jesús. Recuerdo una vez que leí un sermón de Spurgeon, ese predicador tan conocido, y que él hablaba sobre la oración, y él hablaba de sí mismo, y dice: muchas veces yo me he acercado a Dios confiado de mis méritos, diciendo: bueno, Señor, aquí estoy, yo soy Spurgeon, el predicador, el que ha trabajado todos estos años, el que ha dedicado tantas horas de su vida, el que ha dedicado tanto esfuerzo, y se acercaba con una actitud confiado de que Dios podía llegar a escuchar por todo lo que él había hecho para el reino de Dios. Y dice: tenía los cielos totalmente cerrados, hasta que me di cuenta de que yo no podía acercarme de esa manera al trono de Dios, dice Spurgeon. Así que tuve que acercarme en humildad y decirle: Señor, mira, aquí está Spurgeon, un pobre que necesita de vos, alguien que no tiene méritos, solamente me puedo acercar por los méritos de Cristo Jesús. Y dice que cuando él se acercaba de esa manera, en forma de apelar a la misericordia de Dios y no a sus méritos, dice que entonces encontraba que Dios lo escuchaba y los cielos se les abrían. Hermanos, la única manera en la que nosotros nos podemos acercar no es por nuestros méritos, sino solamente por los méritos de Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo: cuando oren, nada han pedido en mi nombre, pero ahora pidan en mi nombre. Nosotros nos podemos acercar al trono de Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero el tercer principio que veo que Bartimeo tenía tan claro es que dice que gritando empezó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y creo que esto nos enseña tanto, hermano, porque a veces nuestras oraciones creo que son un poco tibias, son un poco light. Y entiendo que Dios solamente escucha aquellas oraciones desesperadas, aquellas oraciones que son urgentes, aquellas oraciones que salen de lo más profundo de nuestro corazón, con una desesperación. Porque, hermanos, entendamos que Dios se mueve ante la oración de sus hijos. Me acuerdo de ese pasaje en capítulo 2 de Éxodo, en que el pueblo de Israel ya estaba esclavizado y empezó a sufrir el calvario de lo que era ser esclavo con los egipcios y cómo eran oprimidos por los egipcios. Y el capítulo 2 de Éxodo nos dice que el pueblo de Israel empezó a orar y empezó a clamar a Dios por la situación de que ellos estaban teniendo en Egipto. Y la palabra de Dios nos dice que cuando ellos empezaron a orar, dice: y Dios los oyó y recordó el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y después dice: y los escuchó y los reconoció. Ahora, sabemos que Dios no es que se acordó de su pacto porque había perdido la memoria, sino que nos relata esta porción, nos dice que recién cuando el pueblo de Israel clamó con desesperación, clamó con urgencia, clamó con toda su alma, es cuando Dios realmente empezó a actuar en la vida de los hijos de Israel. Es como el pasaje de Salmos, creo que es el Salmo 25,
que David le dice a Dios: a ti clamo, a ti levanto mi alma. Pero también las otras cosas que podemos ver es que no solamente necesitamos clamar con desesperación, con urgencia, sino que tenemos que tener perseverancia, porque muchas veces lo que nos falta es la perseverancia en la oración. Estamos viviendo en una época en la que todo es rápido, en la que todo tiene que ser contestado ya, y tenemos poca paciencia, tenemos poca perseverancia, tenemos poco de esperar a que Dios responda a nuestra oración, a nuestro clamor. Es como el pasaje de Moisés en Éxodo 24, cuando Dios le dice que suba al monte, pero que todos los ancianos se queden ahí abajo de la montaña, y Moisés sube a la montaña, y dice que la palabra que cuando sube a la montaña, durante 6 días lo rodeó una nube, pero dice, y al 7º día habló Dios a Moisés. ¿Qué pasó? Durante 6 días Moisés tuvo que esperar a que Dios respondiera, que Dios hablase. ¿Qué hubiese pasado con nosotros si al primer día que nos dice Dios que subamos a la montaña no hay ninguna respuesta o no hay ninguna voz de Dios sobre nuestro clamor? Seguramente hubiésemos abandonado el primer día. Pero dice la palabra de Dios que Moisés estuvo 6 días esperando a que Dios hablase a su vida, se quedó ahí, y dice que al 7º día recién Dios respondió y habló a la vida de Moisés. Esto nos enseña, hermanos, que necesitamos no solamente clamar, sino perseverar en la oración. Y esto también nos enseña la vida de Bartimeo, porque dice que él empezó a gritar, y cuando empezó a gritar y a clamar, nos dice que muchas personas le decían: Bartimeo, cállate. Muchas personas decían que basta, que no clame más, que se calle. Y esto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es lo que siempre pasa cuando queremos empezar a clamar y a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Van a empezar a venir circunstancias que nos van a querer detener de buscar y clamar a Dios. A mí me pasa muchas veces, y a ustedes seguramente les debe pasar igualmente. Cuando empezás a clamar sobre alguna situación en particular, lo más probable es que esa situación, en vez de mejorar al principio, aún empeore. Y no solamente eso, sino que empiezan a venir pensamientos a nuestra vida, empiezan a venir pensamientos a nuestra mente, desánimo, de bueno, que Dios no te escucha, bueno, de que ya está, no vas a tener respuesta. ¿Cuántas voces empiezan a decirnos a nosotros cuando empezamos a orar, cuando empezamos a clamar? Y nos dicen: no, detenete, callate, y quieren apagar y aplacar el clamor desesperado y urgente a nuestro Dios. Y a Bartimeo la gente le empezó a decir exactamente lo mismo: Bartimeo, callate y no molestes. Pero contrariamente, y esto me gusta de Bartimeo, contrariamente a lo que todas las voces le decían, contrariamente a esto, él dice que empezó a clamar aún más y más fuerte. Aleluya, gracias a Dios por Bartimeo. Y esto me hace recordar al relato de Jacob, cuando se encuentra con el ángel que le dice: no te voy a dejar hasta que me bendiga. Se conformó con una falta de respuesta, sino que él, aún aunque Dios no le respondía, él aún clamaba más y más por su vida. ¿Cuánto necesitamos ser como Bartimeo y poder clamar a nuestro Dios? Pero también lo que yo puedo encontrar como enseñanza en este relato es que, hermanos, Dios no es indiferente a nuestra oración. Bartimeo
seguramente, supongo yo, no es algo que dice la Biblia, pero yo me imagino quizás que Bartimeo en su situación pudo haber clamado a Dios para que Dios haga un milagro en su vida. No lo sabemos, es una especulación mía, pero yo me imagino que quizás Bartimeo en muchos años quizás clamó por su situación y clamó por un toque de Dios en su vida. Quizás muchas veces ha derramado lágrimas en la presencia de Dios, pidiendo misericordia y pidiendo el toque de Dios sobre su vida. Hermanos, lo cierto es que Dios no es indiferente a nuestro clamor. Dios no es indiferente a nuestra situación. Dios no es indiferente a nuestro dolor. Dios no es indiferente a nuestra angustia. David sabía muy bien esto y en uno de los salmos él dice: mis lágrimas juntas en redondo. En otras palabras, mis lágrimas las juntaste en un recipiente. Y dice, y las escribiste en un libro. Sin lugar a duda, David entendía de que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Dios no es indiferente a nuestro clamor. De hecho, la palabra de Dios dice continuamente, en todo el espíritu de la palabra de Dios, nos habla de que Él está continuamente atento a la voz de sus hijos. No es que nosotros clamamos y Él está mirando a otro lado o está indiferente. No, hermanos, la palabra de Dios nos dice que Él está no solamente atento, sino que está deseoso de escuchar la oración y el clamor de sus hijos. Hermanos, Él no es indiferente a nuestra oración y a nuestro clamor. Por eso Hebreo nos dice sobre Jesucristo que no tenemos un sumo sacerdote, el cual no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sin lugar a duda, nuestro Dios no es indiferente a nuestro clamor. Y la palabra de Dios dice que cuando Él gritaba más y más y más, dice la palabra de Dios que Jesús se detuvo. Yo me imagino a Jesús escuchando a Bartimeo y quizás haciéndose como el que no lo escuchaba. Y quizás en el interior de nuestro Señor Jesucristo estaba deseoso de escuchar el clamor de Bartimeo, y quizás por dentro decía: Bartimeo, vamos, una vez más, no te detengas, una vez más, Bartimeo, no te detengas, una vez más, y hasta que llegó al último clamor y al último grito de Bartimeo, y dice la palabra de Dios que entonces en ese momento Jesús se detuvo, Jesús lo oyó. Hermano, lo importante es que Jesús nos oiga. No es tan importante que nos oigan los hombres de nuestro dolor o de nuestros desánimos, que si bien muchas veces es de mucha bendición que nos escuchen, hermanos, que puedan escuchar nuestras aflicciones, pero hermano, lo más importante es que seamos escuchados por Jesús. No que seamos escuchados por los hombres. Lo importante es que seamos escuchados por Jesús. Y la palabra de Dios dice que cuando Jesús se detuvo, lo mandó a llamar. Dice que sus discípulos fueron a Bartimeo y le dijeron: Bartimeo, ten confianza, vení, el Maestro te llama. ¡Wow! ¡Qué palabras tan preciosas! Porque esto encierra un poco lo que es el Evangelio. Esto encierra un poco lo que es nuestro Dios. Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios de ánimo, de confianza. El Evangelio es un Evangelio de esperanza. El Evangelio es un Evangelio de confianza. Es como que los discípulos
fueron a Bartimeo y le dijeron: mirá Bartimeo, nosotros conocemos y sabemos quién es Jesús. Así que si Jesús se detuvo, así que si Jesús te escuchó, así que si Jesús te está llamando, Bartimeo, tené confianza, porque Dios va a obrar en tu vida. Y hermanos, la palabra de Dios nos dice continuamente que tenemos que tener confianza, porque Dios oye nuestra oración. Y Él va a responder. ¿Cómo va a responder? Quizás no lo sabemos. Quizás no sabemos si va a responder a la manera en la que nosotros estamos pidiendo. Quizás va a responder de otra manera a la que Él sabe que va a ser mejor para nuestra vida y que va a llevar gloria a su nombre. No sabemos muchas veces cómo va a responder. Pero sí, dátelo por seguro, que la palabra de Dios nos dice que aquellos que clamamos a Dios, Dios nos va a oír y de alguna manera va a responder a esa oración, de la manera en que Él sabiamente considere que es la mejor forma. Ten confianza, le dijeron sus discípulos. Y para ir terminando, una de las cosas que yo puedo ver de Bartimeo es que si bien Bartimeo físicamente él era ciego, sin lugar a dudas, él podía ver en lo espiritual mucho más que otros hombres que físicamente podían ver a Jesús, pero no podían ver quién era Jesús. Aún Bartimeo, siendo ciego en sus ojos naturales, sus ojos espirituales evidentemente podían ver lo que otros no podían ver. Podían ver a Jesús como el Mesías. Por eso él le dijo cuando clamó: Jesús, hijo de David. Este título de hijo de David, todo hombre y mujer en Israel sabía que este título solamente podía ser dado a aquel que iba a ser el Mesías prometido, el Mesías esperado. Así que cuando Bartimeo anunció con gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, él sabía ciertamente que no era cualquier hombre. Él entendió que ese hombre que pasaba por ese lugar era no solamente alguien que sanaba, sino que era el Mesías prometido y enviado por Dios. Sin lugar a dudas, Bartimeo podía ver lo que otros no podían ver. Y cuando después de todo este relato Jesús se detiene y hace el milagro y le devuelve la vista, Bartimeo tuvo el gran privilegio de poder ver a Jesús cara a cara. Pero no solamente Bartimeo tuvo el privilegio de poder ver a Jesús cara a cara, sino que aún también tuvo el privilegio de poder ver la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. La palabra de Dios nos dice que una vez que él recobró la vista, dice que le siguió por el camino. Y sabemos que este paso por Jericó era un paso a Jerusalén, y esa era la última vez que iba a ir a Jerusalén, porque iba a ser el tiempo en que Jesús ya iba a ser crucificado. Así que cuando Bartimeo siguió a Jesús, y solamente lo siguió hasta Jerusalén, pudo ver la entrada triunfante del Hijo de Dios, del Mesías prometido sobre Jerusalén. Pero no solamente pudo ver esto, sino que aún Bartimeo pudo ver con sus propios ojos cómo Jesús era crucificado y cómo el justo estaba pagando por el injusto. Aún pudo ver con sus propios ojos cómo Jesús estaba dando su vida por la vida de Bartimeo.
Bartimeo pudo ver con sus propios ojos y pudo experimentar en primera persona el gran amor de Dios para con su vida. Porque pudo entender de que el mayor amor que Jesús tenía sobre su vida no era demostrable solo en una sanidad, sino que el mayor amor fue demostrado al morir en la cruz del Calvario por su vida. Por eso Pablo nos dice que en esto podemos ver el amor de Dios sobre nuestras vidas, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. El amor de Dios no se demuestra solamente en una sanidad o en cosas que Él te puede dar. El mayor amor de Dios demostrado sobre tu vida, hermano, sobre mi vida, sobre la vida de Bartimeo, fue que Él haya muerto en la cruz del Calvario por amor a nuestras vidas. Y Bartimeo pudo ver que la mayor demostración de amor no fue el que Él haya sido sanado de su ceguera, sino que la mayor demostración de amor en su vida fue ver que Jesús había muerto en la cruz del Calvario por su vida. Y por último, Bartimeo tuvo el privilegio no solamente de ver a Jesús, de ver su entrega triunfal, de ver cómo fue crucificado, sino que él tuvo el privilegio de poder ver seguramente la tumba vacía de Jesús. Y así de esta manera poder comprobar de que Jesús no solamente era un hombre que sanaba, no solamente era el Mesías enviado por Dios, sino que era el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad y el Señor, dueño absoluto de todas las cosas. Hasta acá nomás quiero compartirles este pasaje de la vida de Bartimeo. Seguramente podríamos escudriñar y encontrar muchísimas más enseñanzas. Ustedes seguramente podrían rescatar de este pasaje muchísimas otras enseñanzas, pero quería solamente compartirles estos pequeños pensamientos para que lo podamos tener en nuestro corazón. Hermanos, muchas gracias nuevamente por escucharme, que el Señor les bendiga y Dios quiera que pronto nos veamos. Amén.